El Centro de Noticias Táchira presenta. Muchas cosas están pasando a nivel nacional, a nivel internacional, por ello en el Centro de Noticias Táchira continuamos hablando de estos temas de interés para todos los tachirenses y todos los venezolanos. En esta oportunidad, Lorena Bornacelli, Mariana Duque y mi persona, Luz Frandy Contreras, estaremos conversando con el dirigente político César Pérez Vivas. Le damos la bienvenida a exgobernador del estado Táchira, dirigente político nacional. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en el Centro de Noticias Táchira para que conversemos de todo lo que está pasando en el mundo político de nuestro país. Toda esta gira, por ejemplo, de María Corina Machado en Chile ahora mismo, en este momento. Gracias, Mariana. Realmente muy complacido de compartir contigo y con las colegas, con Lorena y con Luz Tainy, Frandy, Luz Frandy. Brandy. Luz Frandi. Disculpe que es un nombre así como compuesto, ¿no? Sí. Este, pero bueno, me complace mucho estar con ustedes este día, felicitarlas por su esfuerzo periodístico en un país donde la censura, donde la represión se ha convertido en el calvario del periodismo independiente. Ver un grupo de periodistas jóvenes, de damas inteligentes como ustedes, cumpliendo con ese rol, nos llena de esperanza y de satisfacción. Así que en buena hora que estén con en esta iniciativa y con mucho gusto comparto estos minutos con ustedes. Gobernador, este viaje de María Corina Machado a Chile, ayer veíamos la cantidad de venezolanos que se acercaron a saludarla, la lectura que le da usted a esta visita, a estos encuentros que ella sostuvo además allá con el rey de España, con presidentes de distintos países. Es una agenda muy útil, muy importante para la democracia venezolana, para el futuro de nuestro país, para visibilizar de manera clara ante el mundo la tragedia venezolana. El hecho de que en Santiago de Chile se haya reunido esa multitud que todos apreciamos a través de las redes sociales ayer, revela el tamaño de la diáspora, el tamaño del daño ocasionado por el socialismo del siglo XXI a una nación que espantó de su territorio a un tercio de la población. Los venezolanos hoy estamos distribuidos en el mundo porque en nuestro país se instaló un modelo político, económico, social, que trajo consigo la división de la familia, la destrucción de la economía, la miseria, la pobreza y obviamente pues millones de compatriotas han tenido que emigrar y lo de ayer en Chile es una muestra palpable, evidente de ello. Pero también es un reconocimiento a el liderazgo y a la lucha de la sociedad democrática venezolana. María Corina encarna precisamente ese liderazgo civil, ese liderazgo legitimado en un proceso de primarias que todos nosotros promovimos en el año 2023 y ella en este momento es la porta estandarte de la democracia, de la libertad, del bienestar de un país y así lo reconoce el nuevo gobierno de Chile y el anterior también, que reconoció que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio y la invitación a María Corina a este acto es un reconocimiento a toda la sociedad civil, a toda la alternativa democrática de este país, encarnado precisamente en esta dama que ha traspasado hace ya bastante tiempo las fronteras de nuestro país. ¿Qué lectura le damos a la circunstancia que vemos, a el reconocimiento de muchos líderes a María Corina Machado, pero también en simultáneo prácticamente vemos la postura de Estados Unidos con respecto a la figura de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela? Bueno, lo de María Corina ya es un hecho consumado a nivel mundial que representa a la mayoría de la nación, no solo en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos. El propio presidente Trump en dos oportunidades se ha reunido ya con María Corina. El Congreso de los Estados Unidos la ha recibido y en ella, repito, están recibiéndonos a nosotros, a todos los dirigentes democráticos, a todos los ciudadanos que estamos luchando por la libertad. La relación que en este momento tiene Estados Unidos con la señora Delcy Rodríguez
es una relación eminentemente práctica o pragmática, derivada de una decisión tomada en diciembre y ejecutada el 3 de enero de desmontar la dictadura con los propios agentes de la dictadura. El hecho de que Estados Unidos le dé reconocimiento, digamos, o relación al gobierno interino, usurpador que encabezó Delcy Rodríguez, no quiere decir que el gobierno sea legítimo, sea democrático. Es más, si tomamos las palabras de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, el pasado 26 de febrero, apenas hace 2 semanas, en la cumbre del CARICOM, estamos claros que para ellos Delcy Rodríguez no es o no forma parte de un gobierno legítimo. Yo remito a los interesados en estudiar la política norteamericana y lo que está pasando a nivel mundial a leer ese discurso de Marco Rubio. Y él dice claramente dos conceptos. Primero, en Venezuela se necesita, para poder lograr el pleno desarrollo económico, un gobierno legítimo. Cuando él habla de gobierno legítimo, quiere decir que el de él sí no es legítimo. Es el gobierno, sí, están ahí, Miraflores. Son los que tienen tomado el poder y lo tomaron desde hace 28 años y lo han mantenido a base de fraude y a base de violencia, pero no tienen ni legalidad ni legitimidad, y Estados Unidos no le ha dado ninguna legitimidad ni legalidad. Simplemente saben que están allá y están entendiéndose con ellos para desmontar ese aparato criminal. Esa es la lectura que nosotros y que yo personalmente le estoy dando a esto. Pero el segundo concepto que Marco Rubio expresó en esta cumbre es: en Venezuela vamos a promover unas elecciones libres y transparentes. Es decir, estamos a las puertas de un proceso electoral nacional con el cual nosotros vamos a elegir ese gobierno legítimo que Estados Unidos reclama. Y precisamente en esa tarea es que estamos nosotros ahora empeñados. En esa tarea está María Corina Machado, en su agenda internacional, hablando con los jefes de Estado y de gobierno de todos los países con los cuales es posible hablar, para transmitirles la urgencia que tenemos los venezolanos de proceder entonces a esa elección. Para nosotros hubiera sido mejor, por supuesto, que se hubiese reconocido de inmediato el triunfo de Edmundo González. Pero bueno, las realidades de la política interna de Estados Unidos, las realidades de la geopolítica mundial, impusieron que, que la dictadura fuera desmantelada por quienes la instalaron, es decir, por los que heredan a Chávez y a Maduro en este momento en el poder. ¿Cuándo Menciona deberían usted el ser tema de las entonces? elecciones. Menciona usted el tema de las elecciones, de la fe, de que puede ser pronto, pero hay mucha inquietud sobre esto porque habíamos también visto que se estaba presentando una solicitud ante los, ¿cómo se les dice? Los diputados allá de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, para que se Ajá. estudiara un tiempo, un lapso por precisamente el establecimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, para que se pusiera un lapso de tiempo y de esta manera poder desarrollar unas elecciones. ¿Qué es viable en este momento? ¿Es mejor hacer unas elecciones pronto o esperar a que todo pase y siga su curso de acuerdo a algunos cambios que se están realizando en cuanto a la ley de hidrocarburos, en cuanto a otras situaciones que se han venido presentando en Venezuela? En Venezuela hubo un hecho absolutamente claro y nítido. Nicolás Maduro asumió de facto, por la fuerza, la presidencia de la República para un nuevo periodo el día 10 de enero del 2025. A partir de ese momento, todos los países democráticos del mundo lo declararon un presidente ilegítimo. Estados Unidos lo enjuició, lo criminalizó, lo imputó en una corte de Nueva York, y el 3 de enero el gobierno de Estados Unidos lo capturó y lo llevó a esta Corte Federal de Nueva York. De modo que físicamente, fácticamente, Maduro no está en Miraflores. Y por lo tanto hay una vacante de la presidencia de la República. Y esta vacante aún es más obligatoria para quienes le están sucediendo, porque ellos se autocalifican un gobierno constitucional. Usted escucha a Jorge Rodríguez y dice que Maduro era el presidente constitucional, legítimo. Bueno, si es constitucional, lo lógico es que apliquen la Constitución. Y la Constitución dice que cuando un presidente de la República se ausenta del territorio nacional sin permiso de la Asamblea Nacional, la Asamblea tiene que calificar si esa ausencia es definitiva o es temporal. Y aquí todos sabemos que Maduro no regresa, por lo tanto su ausencia es absoluta.
ya deberían haber convocado las elecciones, que el artículo 334 de la Constitución dice que cuando hay vacante absoluta debe convocarse en 30 días. Estos señores, tratando de manipular y de ganar tiempo, han dicho que no, que la ausencia no es absoluta, que Maduro, entre comillas, fue secuestrado, cuestión que no es cierta, porque ya está ante un tribunal. Secuestrados son los presos venezolanos que duran 3, 4 meses y nadie sabe dónde están. Pero Maduro ciertamente fue capturado el 3, pero ya el día 5 estaba en un tribunal. Entonces ya no está secuestrado, ya se sabe dónde está, ya se sabe en qué situación se encuentra. Entonces estamos frente a una vacante absoluta. Pero bueno, ellos dicen que la vacante no es ni absoluta ni temporal, sino dice Jorge Rodríguez que es una vacante forzada. Perdóneme, esa categoría, esa calificación no está en la Constitución de Venezuela. No hay ni vacante voluntaria ni vacante forzada. Hay vacante. Si el presidente se muere, hay una vacante. Y el presidente, ningún ser humano se quiere morir. Los seres humanos queremos vivir. Entonces, si una persona que está en ejercicio de la presidencia muere, ay, no muere porque por voluntad, no fue que se suicidó, inclusive hasta el suicidio puede ser forzado. Puede tener características diferentes y eso no le cambia la naturaleza de la ausencia. Lo mismo pasa con un presidente enjuiciado. No es que a mí me gusta que me enjuicien como presidente, ¿verdad? A cualquier ciudadano que esté allí. Simplemente es un juicio y no está. Entonces, Maduro no está, no puede ejercer físicamente la presidencia. La presidencia está vacante y es obligatorio convocar elecciones. ¿Cuánto Por eso tiempo más mismo, puede, es cuánto tiempo propicio más que permite? sea ahorita o más adelante, viéndose algunos cambios, por ejemplo, que se están haciendo reformas a la ley de hidrocarburos, que están de repente planteando algunas situaciones con lo que es la inversión en cuanto a la economía en Venezuela y demás. Efectivamente, Estados Unidos ha querido eh, iniciar un proceso de recuperación económica y sobre todo Estados Unidos tiene mucho interés y ahora más en este momento en el cual estamos inmersos en un conflicto bélico a nivel mundial, a nivel del Medio Oriente, con el conflicto con Irán. Entonces Estados Unidos tiene interés, por supuesto, en tener un suministro seguro de petróleo venezolano. Nuestro país fue durante todo el siglo XX un suministrador confiable, permanente de Estados Unidos, y eso se alteró con la llegada de Hugo Chávez al poder, que le entregó el petróleo venezolano a chinos, rusos, cubanos. Entonces, Estados Unidos, por supuesto, privilegia el tema del petróleo y de la economía, y para nosotros también es muy importante si eso se convierte en bienestar para el pueblo venezolano. Pero eso se puede hacer en paralelo y además un gobierno legítimo, un gobierno elegido por el pueblo venezolano, con los actores de la sociedad democrática, donde está la flor y nata de las personas competentes para gestionar a nuestro país, va a ser mucho mejor. Entonces podemos ir avanzando por una línea en hacer las inversiones que se puedan hacer en este lapso de tiempo para recuperar la industria petrolera, pero simultáneamente tenemos que ir avanzando en preparar el país para las elecciones. Entonces, bueno, ok, la Constitución dice, declarada la vacante absoluta, 30 días para convocar elecciones. Podemos llegar a un acuerdo que no sean 30, que sean 60, pero tenemos que ponerle fecha a las elecciones. Esa liguita no da sino para el 5 de julio. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 4 dice claramente que la ausencia temporal solo puede ser de 90 días, prorrogable una sola vez por 90 días más. Y el 5 de julio se cumplen 180 días desde la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Por lo tanto, a más tardar el 5 de julio deben convocarse las elecciones. ¿La van a hacer en 30 días? ¿La van a hacer en 60 días? Bueno, eso es un tema que se puede perfectamente conversar y estoy seguro que se está conversando, tanto internamente como en la Casa Blanca. Las 2 veces que María Corina Machado ha estado allí, ha planteado el tema de las elecciones y nosotros estamos preparándonos ya a nivel político en el territorio venezolano y con la diáspora en el mundo para afrontar un nuevo proceso presidencial este año. Sin embargo, desde la misma embajada de los Estados Unidos, la señora Laura Dogo en su momento dijo, las elecciones deberían ser entre 18 y 24 meses. Esto alarga el proceso, ¿no? Y estamos, como usted bien lo decía, ante un gobierno tutelado. Efectivamente, puede haber una declaración de ese tipo. Eso no quiere decir que nosotros no aleguemos nuestro derecho. Y nuestro derecho es que la dirección de Venezuela corresponde al pueblo de Venezuela.
De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo y nosotros, como dirigentes de este país, estamos en la obligación de exigir a Estados Unidos y a los usurpadores de Miraflores que deben convocar elecciones en un lapso prudencial de tiempo. Repito, la Constitución no les da mucho tiempo, 1 año, 2 años. Nosotros tenemos que estar exigiendo todos los días que se respete el derecho de la nación venezolana, de los ciudadanos venezolanos, a elegir el destino, a elegir el gobierno democrático que consideren, y para eso nosotros aspiramos elecciones el presente año. Hablemos que en este momento se hubiese estado dando la reunión de Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, que fue suspendida anoche por parte del Estado venezolano. ¿Cuál es su opinión con respecto, primero, a este encuentro y segundo, a las razones de fuerza mayor de las que habló Venezuela para no reunirse con Petro en la frontera de Venezuela con Colombia a través del Estado Táchira? Bueno, estos son, como dicen, un dicho popular muy común en el llano, esos son caimanes del mismo pozo. Y obviamente conocemos perfectamente los vínculos que tiene el chavismo con la guerrilla colombiana, con la FARC, con el ELN, y la forma como el gobierno del presidente Petro ha tolerado, ha relantizado el sometimiento a los grupos que están vinculados al narcoterrorismo en Colombia. De modo que a mí no me extrañaría que la señora Delcy haya recibido una recomendación de no presentarse en esta fecha por la frontera. Pero nosotros necesitamos como país tener una buena relación con Colombia. Cualquiera que sea el gobierno que esté en Colombia, necesitamos que la frontera esté abierta. Ya nosotros los tachirenses tenemos ya la experiencia de lo que es una frontera cerrada. Recordemos que Nicolás Maduro con Mora cerraron la frontera en el 2014, duró 3 años cerrada. Destruyeron totalmente la economía fronteriza. Cerraron más de 3.000 empresas medianas, pequeñas, en el eje fronterizo San Antonio Ureña. Perdimos 30.000 empleos directos y perdimos la mitad de la población del Táchira como resultado de Nicolás Maduro, de Mora, de Freddy Bernal, de todos estos personajes que lamentablemente son los comisarios políticos que han colocado en el Táchira para llevar adelante esta relación con los grupos guerrilleros que han destruido, repito, la frontera, y que lamentablemente ojalá Colombia pronto elija también un gobierno democrático, Venezuela elija su gobierno democrático y restablezcamos una relación de paz, de progreso, de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia para generarle bienestar a ambos países que bien lo merecen y lo necesitamos. Conocedor de la materia en cuanto al tema de frontera, ¿no? Para continuar con esta misma línea de la pregunta que hizo Lore. Muchas reuniones se han hecho aquí en la frontera, no precisamente con Delcy, sino cuando estaba Nicolás Maduro al mando, pero siempre han sido conversaciones tras conversaciones, zona económica binacional, vamos a implementar esto, vamos a implementar aquello, pero resulta que una de las quejas que quizás ha presentado el sector comercial de nuestro estado ha sido la falta de recursos, que no tienen inyección por parte de la banca, que no cuentan también con buenos servicios públicos, que no se cuenta con todo este tipo de situaciones que pueden ayudar a los comerciantes a obtener un mejor intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. ¿Qué hacer o cuál sería la vía a tomar luego de que se realicen unas elecciones en Venezuela? En primer lugar, hay que insertar a Venezuela de nuevo en el Pacto Andino para que se pueda crear la confianza, las instituciones que regulen el natural intercambio humano existente en ambos países. Eso supone que hayan dos gobiernos democráticos que estén dispuestos a combatir los grupos terroristas que dañan la paz y la convivencia en la frontera. Quienes somos de frontera conocemos perfectamente cómo se extorsiona, cómo se mata a un ser humano para extorsionarlo en toda esa raya fronteriza, de un lado o del otro. Y lamentablemente, el gobierno de Hugo Chávez declaró a la guerrilla colombiana como un movimiento respetable que tiene acogida en Venezuela y convirtieron al Táchira, Apure, al sur del lago, en el gran alojamiento de la guerrilla colombiana, el santuario, mientras que en Colombia los estaban
reduciendo y estaban combatiendo todo el tema del narcotráfico. En el Táchira, en Apure, en Zulia, estaban los campamentos y siguen estando los campamentos de esos movimientos guerrilleros. Y eso obviamente va contra el desarrollo económico. Y a eso se suma la ineptitud y el fracaso del modelo socialista que controló toda la economía, reguló de manera absolutamente abusiva toda, todos los comercios, todos los servicios y generó una desinversión, porque Chávez, de verdad, no me cansaré de repetirlo, lo dije como diputado del 2000 al 2005, lo dije como gobernador que fui del Táchira, lo dije como dirigente nacional de la democracia durante estos años. Chávez se ensañó contra el Táchira, nos quitó todas las posibilidades de los proyectos de desarrollo. Nosotros habíamos lanzado unos proyectos de desarrollo a finales del siglo pasado, 1996, 97, de las vías binacionales. Yo como gobernador arranqué la construcción de la vía San Cristóbal, San Josecito, para salir a Rubio con una nueva vía, porque la actual vía todo el mundo la conoce, es una tragedia, y Hugo Chávez se negó a ayudarnos, canceló todos estos proyectos. Un día llegó a decir Vilma Mora que los proyectos de Pérez Rivas eran unos proyectos faraónicos, absurdos. ¿Qué absurdo puede ser tener una avenida intercomunal de 3 canales entre San Cristóbal y el Corozo para salir hacia Rubio, por el Valle de la Polonia? Esos proyectos todos quedaron engavetados porque el chavismo, enemigo como ha sido del pueblo tachirense, negó que esos proyectos salieran adelante. Entonces, mientras no haya infraestructura, mientras la Vueltosa, por ejemplo, energía eléctrica, la democracia construyó la presa de la Vueltosa, que queda entre Abejales y Santa María de Caparo. Y llegó Hugo Chávez, estatizó todo ese proceso que iba a arrancar una empresa internacional americana ganadora de una licitación para instalar las plantas generadoras de energía eléctrica. Me recuerdo yo que Luis Tascón denunció que sus propios compañeros se habían robado 50 millones de dólares de la hidroeléctrica de la Vueltosa, y esta es la hora y no hay energía eléctrica en el Táchira. Entonces, obviamente, si no hay carreteras, si no hay energía eléctrica, si no hay agua, ¿cómo puede crecer una economía? ¿Cómo puede haber desarrollo industrial en la frontera si los servicios fundamentales no han mejorado absolutamente nada en un cuarto de siglo? ¿Por qué? Porque la mentalidad militarista de Chávez, de Vilma Mora, de todos estos personajes que han dirigido la política nacional, ha dañado severamente a nuestro estado Táchira y a Venezuela. Por eso destruyeron el petróleo, la industria petrolera. Después de que estábamos produciendo 3 millones de barriles de petróleo, llegamos a 500.000 barriles de petróleo. Y obviamente eso indica porque el salario hoy en día son 30 centavos de dólar, porque las pensiones no alcanzan, porque llegó la barbarie roja y destruyó totalmente la economía del país, del Táchira y de la frontera. Usted habla de la situación del Táchira y una de las situaciones más cumbres del Táchira ha sido el tema eléctrico, ahora mismo el tema del agua potable y precisamente en esta reunión que se iba a realizar este viernes en frontera entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, iban a hablar, entre otras cosas, del apoyo energético, pero lo que más llama la atención es que iban a hablar de que Colombia le iba a comprar, entre otras cosas, gas a Venezuela. Ese cuento tiene ya varios años. El negocio del gas, Maduro, cada vez que le salía a hablar del tema, el primer elemento en la mesa era el gas. Y obviamente nosotros tenemos capacidad para eh, cubrir la demanda y las necesidades que Colombia tiene en materia energética, en materia de gas, en materia petrolera, a pesar de que Colombia en estos últimos años ha crecido mucho en la producción y en el refinamiento de hidrocarburos. Muchos venezolanos les tocó ir a Colombia, conozco varios profesionales muy competentes de nuestro país que les tocó instalarse en Colombia ante la persecución que desató el chavismo contra aquel que supiera algo de petróleo o de cualquier otra especialidad, porque aquí se declaró a las personas preparadas como personas no gratas. Por eso yo bauticé este sistema como la barbarie, porque precisamente se combatió contra todo ese tipo de talento que se nos fue del país. Pero sin lugar a dudas, nosotros tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que con un gobierno inestable, que no tiene ningún piso jurídico ni ninguna legitimidad política, es imposible llegar a acuerdos. O sea, el propio presidente de Estados Unidos, que convocó a las empresas más importantes del mundo
a la Casa Blanca para promover la inversión, se encontró que las empresas le decían, señor presidente, la situación legal, la seguridad jurídica en Venezuela es absolutamente inviable. Que no haya esa seguridad no es posible. Entonces, los únicos que están invirtiendo son los que ya estaban aquí, que tienen un poco de dominio del terreno y tímidamente, no en el volumen en que se requiere. Y nosotros tenemos información de que varias de esas empresas siguen insistiendo ante el gobierno de los Estados Unidos de la necesidad de garantizar un marco global jurídico. No se trata de una reforma, por cierto, mal hecha, chucuta, la ley de hidrocarburos, porque no es la única ley que va a regular todo el proceso comercial de participación del capital privado en el aprovechamiento de la riqueza petrolera. Nosotros tenemos una larga experiencia en la ley de minas de 1945 hasta hoy, del marco jurídico con el cual regular la actividad petrolera. Y obviamente eso fue todo lanzado al cesto a la basura por Chávez, por Rafael Ramírez, por Taria Leguizamí, todos esos personajes que puso el chavismo a manejar la industria petrolera, que la asaltaron de tal manera de destruirla. Y todas esas empresas privadas les tocó salir corriendo porque la persecución lanzada por el chavismo pues destruyó esa posibilidad. Entonces, hoy en día no hay seguridad, no hay confianza. De ahí la urgencia de hacer las elecciones presidenciales para instalar un gobierno que esté preparado precisamente para hacerlo. Y si alguna cosa tenemos nosotros, digamos, en la alternativa democrática, es que contamos con lo mejor que Venezuela ha tenido para desarrollar la industria petrolera. Nuestro talento, nuestros profesionales, nuestros gerentes están listos para venirse a manejar esa industria al momento en que estos bárbaros salgan del poder. Gobernador, mire, durante todo este tiempo, además de elecciones, además, uno de los temas de los que más se ha hablado, de los que más se ha tocado en Táchira, en Venezuela, tiene que ver el de los presos políticos. Además, usted ha tenido protagonismo en alzar la voz por los presos políticos venezolanos. Vimos una ley de amnistía, pero es una ley de amnistía que se ha aplicado a consideración de forma dilatada, que muchos familiares de presos políticos pues siguen diciendo mi ser querido aplica para ser amnistiado, pero sigue detenido, o personas que dicen me han negado la ley de amnistía. Esta ley de amnistía pudo surgir por la calentura del momento, digamos, entre Estados Unidos y Venezuela, y realmente, pues por eso se ha dilatado tanto durante todas estas semanas. Bueno, esa es una ley hija directa del 3 de enero. Si no hubiese ocurrido el 3 de enero, si no le muestran la fuerza a estos señores que estaban acostumbrados a llevarse por delante a todo el mundo, no hubiese un solo preso libre. Ellos son muy guapos, los señores de la dictadura, para perseguirnos a nosotros que somos ciudadanos normales, desarmados. Entonces ellos con los escuadrones de la muerte, los llamados colectivos, ellos con las fuerzas policiales, las fuerzas represivas, pues arrasaron con toda la dirigencia. Muchos les tocó que esconderse, otros nos tocó que salir del país, otros fueron llevados a prisión y la exigencia de Estados Unidos de liberar a los presos políticos los obligó a dictar una ley de amnistía chucuta, porque lamentablemente esa ley no cubre los estándares internacionales en materia de derechos humanos, no cubre los estándares internacionales respecto a la forma en que se aplica un proceso de amnistía, sino que se trata de una especie de saludo a la bandera para ir soltando a cuentagotas a los que a ellos les parece que pueden soltar. Entonces, las leyes, que son normas de carácter general, que están hechas para regular situaciones de hecho, no a actores directos, no a personas directas, sino situaciones de hecho en las cuales se enmarca la conducta de una persona, pues terminó siendo una ley que ellos administran de acuerdo a sus intereses y sus conveniencias. O sea, hay mucha gente todavía presa, hay más de 500 presos. Ahí en el Táchira hay varios amigos presos. Está Jackson Vera, por ejemplo, un joven dirigente que yo conocí en la universidad. Está Jesús Suárez, otro muchacho joven preso, porque salieron a protestar, porque ejercieron el derecho a la protesta. Y entonces les montan unos falsos positivos, unos expedientes, donde les involucran en hechos totalmente absurdos que no han cometido, pero que
ellos sostienen a través de expedientes forjados, como el que le hicieron, por ejemplo, al profesor Javier Tarazona, que le montaron un expediente y nunca llegó a conclusiones y lo privaron de libertad injustamente durante 4 años y medio. Y la lista es muy larga. Ahí en el centro penitenciario del Occidente hay militares presos, injustamente detenidos. Entonces nosotros no vamos a dejar de reclamar, de seguir exigiendo la liberación total de los presos políticos, el cese de la persecución, pero sobre todo lo que llamamos los abogados derogación del derecho penal del enemigo. Una serie de leyes dictadas por estos señores, donde caminar ya es un delito. Igual que el fascismo alemán, que convirtió en delito escuchar una emisora francesa, por ejemplo. Si usted escucha una emisora de Francia, ya usted está cometiendo un delito. Entonces aquí, si usted mira a un dirigente opositor, ya usted es terrorista. Si usted participó como testigo de mesa, miembro de mesa, en los comanditos del 28 de julio del 2024, usted forma parte de una organización terrorista. Y bueno, y la adjetivación. A mí el señor Maduro, por cierto, el 6 de agosto, día del Cristo de la Grita del año pasado, me acusó de estar poniendo bombas en la Plaza Venezuela de Caracas. Y bueno, todo el mundo me conoce y saben que yo no prendo ni un triqui-traque, mucho menos va a poner bombas. Pero es la obsesión de que uno se calle, porque les duele que nosotros hablemos, que los denunciemos, que les pongamos ante el mundo la verdad. Y por supuesto eso es lo que los ha llevado a cometer tanta arbitrariedad. Pero bueno, llegó un 3 de enero y a ellos les tocó que bajar la cabeza porque entendieron que hay un poder que era superior al de ellos. Repito, ellos son guapos con todas esas armas para perseguirnos a nosotros. Pero cuando les llegó una fuerza militar superior a la de ellos, entonces ahí, no fueron, ahí se les acabó toda la bravura. Hay todos esos discursos de Diosdado Cabello diciendo que, bueno, si entraban no salían. No solamente es que entraron, se llevaron al jefe de ellos y salieron y Diosdado no apareció por ninguna parte. Entonces eso demuestra que lamentablemente esos señores solo entienden un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. No es que ahora Delcy, Diosdado, Jorge Rodríguez son demócratas, ay, qué cristianos son, están perdonando. No, no, no. Esos son unos personajes desalmados. Esos señores no tienen a Dios en su corazón. Son gente malvada que tomó el poder para destruir, para hacer el mal. Y lamentablemente han destruido nuestro pueblo, nuestra nación. Y nosotros no podemos dejar de luchar hasta que no los saquemos de los escenarios del poder político en Venezuela. ¿Qué hacer entonces con ¿Cuánto la ley tiempo? contra el odio, no? Porque muchos de estos detenidos pues están allí precisamente por la aplicación de esta ley. Esa ley tiene que ser derogada. Esa es una ley absurda. Una ley que solo existe en una dictadura, en una democracia. Jamás puede existir una ley como esa. Porque precisamente la democracia debe garantizar el derecho a la libre opinión y la democracia debe garantizar el cuestionamiento al poder. Precisamente por eso es la democracia, porque yo puedo disentir del poder, porque yo lo puedo cuestionar, porque yo puedo proponer cambiar las formas como el poder se establece. Pero aquí no, o sea, aquí si yo digo lo que estoy diciendo de que Delcy Rodríguez es ilegítima, que ocupa ilegalmente la presidencia, no te extraña que mañana me vuelvan a abrir otro juicio, me tengan un juicio, porque estoy diciendo una verdad que a ellos les duele. Eso es toda la verdad. Entonces, esa ley, la ley del odio, la ley Simón Bolívar, la ley antibloqueo, la ley, la forma como está concebida la ley contra la delincuencia organizada, la ley el Código Penal con la reforma de convertir el delito en las manifestaciones públicas, todo eso tiene que ser derogado. Eso es lo que nosotros los abogados llamamos derecho penal del enemigo, es decir, criminalizar el conflicto, criminalizar la disidencia política para someterla, callarla y dominarla. ¿Crees que a través de esta Asamblea Nacional, como está actualmente constituida, se pueda llevar a cabo esa derogación de leyes? Depende del nivel de presión que le ponga a Estados Unidos. Si le aprietan duro a Jorge Rodríguez, él va en la deroga. Y si no, le tocará a un parlamento democrático, en el momento que se puede elegir un parlamento democrático, derogar todas esas leyes y derogar más de 800 leyes dictadas con la famosa ley habilitante, donde no se consultó a la ciudadanía. Ahí hay leyes como la de la economía nacional, comunal, una serie de leyes absurdas, interventoras, leyes que proclaman al país como un país socialista. Eso hay que derogarlo totalmente. Nosotros no somos un país comunista, socialista. Nosotros queremos ser un país democrático, libre, moderno, con una economía de mercado. Esa es la propuesta
que nosotros le estamos haciendo al país. Cuando usted Háblenos. hablaba de la ley de amnistía, quería también preguntarle cuánto tiempo aguanta esto, porque ellos hablan de 15 días, pero vemos a familias que siguen a las afueras de los recintos carcelarios esperando respuestas, esperando, bueno, está este caso también de gente desaparecida, hay alguien del Táchira desaparecido, pero no hay mayores respuestas y ya llevan prácticamente todo lo que va de año durmiendo a las afueras o pernoctando a las afueras de los centros de reclusión. Muy dura esa realidad y nosotros exigimos que ese sufrimiento se pare, que el Estado está obligado a informar dónde están las personas. La desaparición es un hecho dramático. Fíjate, a Delcy Rodríguez el día 3 en la tarde exigimos fe de vida del presidente Maduro. Bueno, ya en la misma noche se la dieron y al otro día sabían dónde estaba y el lunes lo pusieron en un tribunal. Aquí no, aquí te meten preso y duras meses y nadie sabe dónde está esa persona. Entonces, ¿con qué autoridad moral puede hablar un personaje de esto de la revolución? Obviamente necesitamos que se liberan a todos los presos de inmediato, que se termine de cumplir con ese mandato que recibieron estos señores para que Venezuela pueda empezar a sanar, a recuperar la vida social, porque precisamente esta política haya sido suspendida y finalmente eliminada. Mire, háblenos de su caso. A propósito de la ley de amnistía, hay mucha gente que tiene la esperanza de volver a Venezuela, de volver a su estado, a su vivienda, a sus amores, a sus calles. ¿No? Usted ya lo ha planteado, ya se lo ha imaginado, ya ha visto ese escenario. Todos los días sueño con estar ir a San Cristóbal, ir a Caracas, pasear ¿verdad? Ir para el mercado, los pequeños comerciantes, a coger mi pastel, a tomarme un refresco. Todos los días. Eso es una cosa que no puede pasar porque nosotros somos, y un hombre como yo ya, ¿verdad? Que ha vivido su vida, pues obviamente tiene su querencia, ¿verdad? Entonces, por supuesto que estoy tratando de coordinar las acciones y ponernos de acuerdo con otros actores para regresar lo más pronto que sea posible a nuestro país, a nuestras casas, a nuestras calles y poderlas saludar a ustedes personalmente, no solamente verlas aquí en la pantalla de este computador, sino poderlas saludar, abrazar y saludar como a muchos amigos en Venezuela y sobre todo en el Táchira, porque ahí está nuestra sede, nuestra familia, nuestra residencia, todo está ahí. Pregunta romántica, ¿qué es lo primero que haría al llegar al Táchira entonces? Ir a besar a mi mamá. ¿Cuánto tiempo tiene ya sin verla, doctor? 2 años. Agradecidas por su tiempo para poder hablar sobre el tema nacional, internacional, todo lo que tiene que ver con Delcy Rodríguez, las puertas del Centro de Noticias Táchira siempre abiertas. Doctor, por su tiempo y a todos quienes nos observaron, por supuesto, también la invitación a que continúen viendo nuestras entrevistas. Claro que sí, a través de nuestras Muchas redes gracias a sociales ustedes, en ¿no? Instagram. Gracias, doctora. A través de nuestras redes sociales en Instagram, Conexión Táchira, Reporte.Táchira, Noticias Tachirenses y Centro de Noticias Táchira. Además, con la alianza de los Andes Digital, pueden observar también fragmentos de esta y otras entrevistas que hacemos a través de este canal de YouTube. Suscríbanse y compartan esta y otras entrevistas que tenemos para ustedes. Gracias, doctor César. Feliz día, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.